En 1976 hasta 1983, Argentina vivió uno de los momentos más oscuros de su historia. Por eso, en Rosario, uno de los puntos más importantes de la dictadura militar, vamos a revivir lo que fue ese momento y reconstruir lo que sucedió en la ciudad. Emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación. Habla el teniente general don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la Nación Argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Imagínate que te tomás un colectivo para llegar esta tarde a las 7 a tu casa, pero llegás 8 años más tarde. Esto le pasó a Juan Pablo Bustamante un 24 de mayo de 1976. Retornó a su casa, Rosario, en 1983, después de la dictadura militar. Bueno, Juan Pablo, primero muchísimas gracias por tu tiempo y quería preguntarte primero, que vayamos un poco cronológicamente, ¿cómo era ese momento la calle? ¿Cómo lo vivían ustedes? ¿Cómo estaban? Y bueno, quiero que me preguntes vos lo que sentías en ese momento. Que te cuente. Bueno, mirá, el año principio del 76 era un periodo muy movilizado por grandes momentos de protestas y reclamos que habían arrancado fundamentalmente con el Rodrigazo de julio del 75. Entonces el movimiento obrero estaba movilizado, cuestionaba y demás. La partidocracia, yo la sigo llamando partidocracia, el peronismo, el radicalismo y demás, en una actitud muy pasiva ante los reclamos salariales, reclamos de cómo estaba yendo el gobierno, ante los reclamos de cómo venía el tema de la represión, que ya había comenzado en el año 75 con el operativo Independencia, o sea, ahí la presencia militar era más activa. Seguía estando lo que era la AAA en esa época. El golpe de Estado es como ese libro, la crónica de una muerte anunciada. Si todos hablaban de tal cosa, el radicalismo con Ricardo Alfonsín hablaba de la subversión industrial, a los hechos de reclamo, de mejora salarial y demás, que sí había en todo el cordón industrial y en todo el país, bueno, lo caracterizaba de esa manera. Ese era un poco el estado con el cual viene el golpe de Estado, los políticos, digamos, totalmente ausentes, la presidenta, la imagen que daba es como que no sabía qué hacer, y bueno, tan patético era el momento que al otro día del golpe, los diarios más importantes titulan "Nuevo gobierno, total normalidad". Y vos veías que, me acuerdo una imagen del 25, 26 de marzo, en Pellegrini y Mitre, acá en Rosario, un carrier militar con un soldado parado arriba, era el que dirigía el tránsito, ¿viste? Claro. Ya no era por lo menos un policía ahí, sino que era un carrier. Y bueno, y aparecían
Nosotros en el frigorífico Swift, el ejército es como que lo copó. Yo trabajaba en Swift en ese momento, controlaban el ingreso y el egreso de los trabajadores, toda la situación general de la fábrica era como que de una mayor presión sobre los laburantes. Eso fue, me parece a mí, un poco el contexto que había en la República Argentina. Un dato importante que por allí muchas veces se soslaya, que en octubre del 76 iba a haber elecciones presidenciales en la República Argentina, así que si los políticos hubieran tenido un poco de vocación democrática realmente, hubieran hecho el mayor de los esfuerzos para llegar a esas elecciones, cosa que no fue así. Fallaron ante el golpe militar. Usted en el 76 se encuentra como militante obrero, ¿puede ser? Sí. Yo empecé a militar en el 74 en la Unión de Estudiantes Secundarios, después pasé por la Juventud Universitaria Peronista cuando ingresé en la Tecnológica, y cuando comencé a trabajar en el frigorífico Swift era integrante de una agrupación sindical en el frigorífico, así que bueno, teníamos todas las luchas gremiales llevadas adelante en ese periodo. ¿Usted en qué momento comienza a tener miedo de salir a la calle? ¿En algún momento siente miedo de salir a la calle, de ir a trabajar algo, o hacía vida normal, entre comillas? No sabía en qué periodo nos encontrábamos, no era una cuestión de miedo, no, Claro. Yo personalmente no lo vivía. Aparte, cuando vos te estás ser parte de un proyecto político, sí tener cuidados y demás en cuanto a la seguridad de cómo te movías en aquel entonces, pero no una cuestión de miedo. No. Yo creo que hoy, a 50 años del golpe, hay cosas, hay pátinas de aquel momento donde el miedo y todo lo demás no era tal. Los trabajadores siempre han peleado por un mejor salario. Se han organizado, han hecho paro, han hecho toma de fábrica y demás, y la experiencia en la República Argentina daba para que la cuestión sea así. Lo que sucedió después es que el golpe fue, digamos, totalmente generador de un genocidio en la República Argentina. Es decir, la metodología del secuestro, de la tortura, la muerte, la desaparición, era, digamos, un hecho que nosotros habíamos vivido los peronistas en el año 62 con la desaparición de Felipe Gallese, pero después no era cosa de todos los días, que es lo que se vivió en el 76. Claro. ¿En qué momento usted comienza a ser preso político? ¿En qué año? Yo fui detenido el 24 de mayo del año 76. Fui detenido, estuve a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, tuve un consejo de guerra, el primer consejo de guerra que hay en la ciudad de Rosario, y también después, por octubre del 77, por allí, la justicia federal me inició una causa federal. Yo fui detenido el 24 de mayo del año 76 y salí en libertad el 11 de marzo del año 83. Casi toda la dictadura. ¿Cómo fue estar detenido? Mirá, yo estuve detenido 7 días en el Servicio de Informaciones, ahí, digamos, el momento de la tortura, todo ese periodo. Después estuve desde el 31 de mayo a la noche hasta agosto en unidades especiales de la jefatura. Así convivíamos con distintos compañeros de distintos partidos políticos y presos comunes. Estábamos allí, solíamos tener una visita nada más, y de allí fui a La Redonda. Desde agosto hasta septiembre estuve en la cárcel de Rosario, que comúnmente le llamamos La Redonda. Estuve allí. Después, en septiembre del 76, me trasladan a Coronda. En Coronda estuve hasta el año 79 y del año más o menos por septiembre también del 79 me trasladan a la unidad 1, que era una cárcel nueva, una cárcel federal nueva que estaba
en Capital Federal entonces. De ahí estuve un par de meses, que no recuerdo bien. Fui trasladado hasta febrero del 83 a La Plata. De La Plata en febrero del 83 hasta que soy liberado el 11 de marzo del 83, estuve en Villa Devoto. Ese fue, digamos, mi recorrido carcelario. El Consejo de Guerra a mí me lo hicieron, digamos, sale a publicidad, porque mi vieja se entera por los medios de comunicación, por Canal 3, Canal 5 en aquel momento, el 2 de julio del 76. Donde a mí me condenan a 8 años y 7 meses. Para el Consejo de Guerra, digamos, hicieron como una farsa de juicio. Primero, para tomarme la declaración, me llevaban a la parte, yo estaba, te decía, en unidades especiales, me llevaron a la parte de judiciales de la jefatura, un par de militares. Ellos decían, mirá, te venimos a tomar las declaraciones para el consejo, me explicaron que iba a ser consejo de guerra, poniendo cada uno su arma sobre la mesa. Digamos, acá estamos totalmente tranquilos, dice, nosotros no somos como los otros, señalando físicamente el servicio de informaciones allá en jefatura. Te estoy hablando de la jefatura vieja, la que estaba en el centro. El servicio de informaciones estaba sobre San Lorenzo y Dorrego, judiciales estaba sobre Calle Moreno. ¿Viste? Entonces, los de allá que son malos, nosotros somos buenos, qué sé yo qué. Digamos, dialogábamos normalmente como personas civilizadas, discutíamos de política. 2 o 3 días me vinieron a tomar esa declaración, hasta que un día, previo a esta fecha que te mencioné, me vienen a buscar, me llevan al servicio de informaciones y allí me ponen peluca. Yo todavía no estaba con los anteojos, o sea, yo muchos años, hasta hace 3 años, usé anteojos, ahora ya no, para andar por la calle. Me pusieron anteojos, una peluca, una gorrita, qué sé yo qué. Me devolvieron en ese momento un abrigo que tenía, que era largo, ¿viste? Grande. Ahora no me acuerdo, estaban de moda. Y de allí me llevaron a la sede del comando del segundo cuerpo. Ahí me hacen entrar, todo sin mirar, sin nada. Me hacen sentar. Empiezo a escuchar voces, qué sé yo qué. Delante mío había 2 luces potentes, o sea que no veía nada, por más que quisiera mirar, así que tampoco intentaba mirar porque tenía 2 reflectores en los ojos. Y se arma una farsa de juicio, a tal punto que uno pide, qué sé yo, 20 años de condena, y mi defensor, entre comillas, dice, no, yo lo que solicito, la condena mínima, que era 10 años, 9 años, algo así. Estaba hecho. Termina el Consejo de Guerra, otra vez a ponerte... Claro, adelante de ellos no estaba ni con gorrito, con nada. Vamos a volverme a vestir, me voy me llevan al servicio de informaciones, vuelvo a unidades especiales y a los 2 o 3 días, nuevamente el mismo camino, gorrito, peluca, todo, vamos al comando y ya fuimos a una oficina donde estaba uno de los 2 que me había entrevistado, donde me informa que fui condenado a 8 años y 7 meses, y entonces me hace firmar todo lo que es el expediente, ¿viste? Y entonces, suponete en una hoja, que en ese expediente diría, qué sé yo, el coronel tanto toma la palabra, bueno, todo eso estaba tapado. Me dejaban un espaciecito donde yo ponía la firma, ¿viste? No podía firmar por cuestiones de seguridad, según esos. Su concepto, él decía que aparte de ser coronel del ejército era sociólogo, entonces hablaba, porque cuando en esa interrogación podíamos hablar de política, hablaba de lo que era la Revolución Mexicana, de lo que había pasado en Vietnam, todo lo demás, y su concepto era que, bueno, a todos ustedes hay que poner en un barco y mandarlos a Rusia. Esa era su solución. Bueno, ojalá hubiera sido, ¿no? No lo que fue realmente. Claro. Por los desaparecidos, lo digo. Así que bueno, ahí me notifica, vuelvo, andamos el camino, vuelvo a unidades especiales, desde ese momento de julio a septiembre que me llevan a La Redonda. Ahí estamos en La Redonda ese tiempo y después a Coronda. Ese fue más o menos mi circuito carcelario.
La vida en la cárcel en Coronda era muy mala, vivíamos en una constante represión. No obstante ellos, la gran unidad de todos los presos, de todas las organizaciones políticas que estábamos en Coronda, logramos organizar la vida a nuestra manera en medio de aquella represión. ¿Qué significaba? Poder hablar por la ventana, poder contar películas, poder estudiar historia, poder estudiar matemática, poder enseñar a leer y escribir. Toda una vida social teníamos, hacíamos los sábados peña y demás, porque nosotros creamos un sistema de seguridad para protegernos. La cárcel, viste, es el pabellón, tiene la entrada, es muy parecido a una escuela. Yo que soy docente, que he recorrido, tiene la entrada y atrás están las celdas con las puertas. Entonces, las puertas de Coronda tenían 6 agujeritos. Y los tipos para entrar tenían que abrir un candado, darle el cerrojo y todo con esas llaves grandotas así. Cosa que en el silencio supuesto vos escuchabas los ruidos y demás. Bueno, nosotros, hubo compañeros que tuvieron la inventiva de generar lo que se llama el periscopio, que era con un pedacito del pomo de dentífrico y un pequeño espejito puesto ahí en la punta, lo usabas como un periscopio, vos mirabas, ¿viste? Y tenías todo el enfoque. Logramos tener, digamos, espejos, lápiz y todo eso, porque antes del golpe los presos que ya había, de la época de la democracia, tenían de todo, y como se vislumbraba que se iba a podrir y demás, enterramos de todo en el patio, claro. ¿Viste? Entonces, bueno, de ahí logramos con ese periscopio, lográbamos ver cuando los tipos entraban, tenían 3 plantas, entonces vos pasabas que es muy común para los presos comunes, nos dice, pasame la ISA es como la alarma. Bueno, pasábamos esa alarma mencionando, si venían por la planta baja, Andrés, si venían por la segunda planta, Bartolo, y si venía por la tercera planta, era Coco. Entonces cuando vos lo pasabas por la ventana rápido, vos ibas, te sentabas, boludeaba, aparte no tenía nada. Claro. No tenía nada. Tenía el plato, los utensilios de madera, jabón, dentífrico y la ropa justa. Entonces estábamos ahí, los tipos veían que estábamos todos tranquilitos y lográbamos sortearlo. Eso nos permitió tener esa vida organizada en cuanto al esparcimiento, a hacer actividad física dentro de la celda, a poder escribir adentro de la celda, porque nosotros teníamos el concepto que estábamos 24 horas dentro de la celda, menos 1 hora, y cuando no te castigaban, así que seguía de largo, o te llevaban al chancho, que era la celda de castigo, o quedabas ahí. Entonces debíamos conocerla, debíamos saber, encontrar todos los escondites habidos y por haber, cosa que guardar el lápiz, el papelillo. ¿Viste el papelillo del cigarrillo? Sí. En esos papelillos se escribían. Éramos jóvenes, podíamos leer, podíamos escribir primero y leer después. Y entonces, bueno, teníamos todo guardado allí. Teníamos todo guardado, todas las cosas guardadas. Algunas las entrábamos, las sacábamos al patio, así. Esa un poco fue muy duro Coronda. Fue muy duro. En Coronda murieron 3 compañeros por falta de atención médica. Al compañero Gorosito lo sacaron, que era del compañero del PRT, el 12 de octubre del 76, vinieron de la patota de Rosario, el comandante Cusidongi, que estaba en ese momento en la cárcel, lo sacó, se lo entregó a la patota, después lo mataron acá. Después hay otros compañeros que murieron por falta de atención médica. Hubo compañeros que intentaron suicidarse, pero bueno, pudieron más o menos zafar. Eso fue muy duro. Es decir, ellos lo único que decían que bueno, íbamos a salir con los pies para adelante o locos de ahí.
Entonces era una presión constante. O sea, los tipos constantemente estaban hinchando, dando vueltas y todo lo demás, ¿viste? Pero bueno, logramos sobrevivir en base a la unidad entre todos, ¿viste? Porque era un cuerpo organizado donde nosotros un día había veces que venían los gendarmes, que eran quienes conducían, y le exigían a los militares, a los milicos, a los guardiacárceles, pero ¿qué pasa? Que hablan por la ventana, sale, qué sé yo qué. Y me acuerdo que había uno al que nosotros le decíamos sobaco, ¿viste? Esto es muy, ¿viste? Era muy primario, muy brutos, ¿viste? No sabían hablar, todo. ¿Y qué quiere, jefe? Dice, nosotros hacemos un ruidito, dice, en las rejas, dice, y empiezan a pasar la isa, y cuando los vemos están todos quietos, están todos tranquilos, no podemos pescar a ninguno. Bueno, era esa. Ahora, si te pescaban, te cagaban a palo. Claro. Te sacaban, te guardaban en los chanchos, en la celda de castigo, que era nada, era todo oscuro, un cuadradito por allá arriba. Te daban el colchón tipo 2 de la mañana y a las 6 te lo sacaban, era así. Hubo, por ejemplo, un compañero, Gustavo Mechetti, que lo tenían en una celda aislado y estuvo siempre aislado. Estaba ahí, viste, en una celda, no lo dejaban mover de allí, no iba al recreo con nosotros. Nosotros teníamos recreo, caminábamos. Primero andaba suelto, viste, era un recreo de escuela común. Después que tenía que caminar. Después que tenía que caminar de a dos, ¿viste? Siempre hinchando, siempre jodiendo. O por ejemplo, venían un día, hacían requisa. Cada vez que hacían requisa, eran malvados malditos. Porque, por ejemplo, venía la hora, nosotros teníamos 2 desayunos, a las 6 de la mañana y a las 10. Era el mismo, ¿viste? Mate cocido con leche, con pan. Entonces venían más o menos a la hora del desayuno y agarraban las sábanas, no sé cómo hacían, las metían adentro del jarrito, era todo un enchastre inmundo, ¿viste? Bueno, esas maldades tenían los tipos. Por allí nos sacaban del pabellón, nos llevaban a otro pabellón, al trote, a los golpes, con todo, para revisarlo solos, más tranquilos, más tiempo, nos volvían otra vez cagando a palo. Ese era el régimen de Coronda. ¿Cómo fue el día que lo secuestran? ¿Cómo fue? ¿Ustedes estaban en el trabajo? No. Yo en ese momento en la agrupación que pertenecía, era una agrupación a la que llamábamos 1 de Julio, del Partido Auténtico, que adheríamos a lo que era la CGT en la Resistencia, que era la expresión gremial de montoneros. Trabajábamos, volanteábamos, nos reuníamos, hacíamos reuniones afuera de la fábrica, algunas cosas dentro de la fábrica, actividades políticas, todo normal, lo que vivíamos, y yo era el encargado de prensa. Entonces, un día habíamos acordado, fabricaba los volantes, todo, tenía la imprenta. Y un día decimos, bueno, vamos a tal hora a repartir el toco de volante para cada uno de los compañeros de la fábrica, para que mañana lo volanteen en la fábrica. Bueno, hubo un compañero que se tenía que ir para otro lado, no volver a su casa, sino hacer otra actividad, que me dijo, no, mira, llévate el toco de volante. Bueno, yo volvía en el colectivo que en aquel entonces era el 10, y me detiene una pinza del ejército en calle Mitre y Arijón, acá en la zona sur. Suben arriba y encuentran el toco de volante. Entonces, cuando encuentran el toco de volante, dicen, bueno, a ver, todo ahí se pone más malo, montaron las armas, qué sé yo qué. Hay alguien subversivo en medio de nosotros, bueno, suban todo al colectivo donde estaba. Yo, por supuesto, no me senté, porque el 10 terminaba su recorrido acá. Entonces éramos poquitos, entonces bueno, yo me fui a otro lado, y bueno, de allí llevaron el colectivo, subieron a un pibito, subieron una motoneta adentro del colectivo, subieron un pibito que nosotros en aquel momento, qué sé yo, habrá tenido 12 años, qué sé yo, que era de acá del barrio, el mismo barrio sigo viviendo, ¿no? Y le decíamos Caballo,
se lo llevaron también con nosotros y nos llevaron al batallón 121. Entramos al batallón 121, nos separaron, nos pusieron ahí, ¿viste? Nos interrogaban a todos, qué sé yo, te hacían parar en 4 manos, ¿viste? Pero parado, ¿viste? No contra el piso, sino sosteniéndote las piernas y los manos. Bueno, estuvimos ahí como... Eso fue, la pinza fue más o menos a las 7 de la tarde. Y a las 11 de la noche nos llevan a todos al servicio de informaciones. Nos llevan a todos, íbamos el colectivo, un auto policial, un carro de asalto, una tanqueta, ¿viste? Para adelante y para atrás era lo mismo, era un desfile. Llegamos a la jefatura, estaban cortada la luz. Entonces nosotros con el colectivo nos bajamos en la puerta de ATE, ¿viste? El sindicato que está hoy. Nos pusieron contra la pared ahí y nos iban llevando de a uno. A mí me llevó, que después lo conocí, Lofiego. Bueno, Lofiego era como el conductor del momento de la tortura, de la patota, era el ideólogo, el nazi, el que tenía lectura nazi y todas esas cosas. Era el que hacía de médico cuando te estaban cagando a palo, viste que decían, para un poquito, dale esto. Mataron a un montón así en la tortura. ¿Usted ahí sufrió tortura? Sí, Bueno. sí. Entonces, bueno, me llevan ahí y estamos esperando. Y a todos los que estábamos en el colectivo nos allanan la casa. Y en mi casa encontraron, digamos, el mimeógrafo que utilizaba, encontraron un par de armas y, bueno, y todos los volantes. Recuerdo lo de los volantes porque el volante lo utilizaron en el Consejo de Guerra, porque la primera consigna era, viste, Videla, eso de lo peor, qué sé yo, sacándole mano al gobierno, ¿no? Entonces, bueno, fíjense qué tremendo terrorista estamos condenando, que las cosas estas que escribía. Cuando yo escribí ese volante, yo tengo una anécdota, yo soy técnico químico e hice dibujo técnico. Y una de las cosas en dibujo técnico te enseñan las letras con las normas IRAN. Las normas IRAN tenés las letras IRAN verticales o IRAN a 70 grados, no sé, difícil. Entonces, cuando yo estuve haciendo el volante, dije, voy a hacer las letras a 70 grados. Lo hice. Había que hacerlo. Bueno, lo hice, imprimí los volantes, toda la historia. ¿Cómo encontraron los volantes y hecho que vieron que no era una máquina, sino que había sido una mano? Me toman pruebas grafológicas. Y yo en ese momento tenía, digamos, en un momento me tuvieron colgado. Entonces, esta mano, si yo agarro una cafetera, ¿no? Me hace así. No tenía fuerza para sostener. Tenía eso. Más el hecho de decir, bueno, yo ahora los tipos me empezaban a dictar el volante, pero se lo escribía con IRAS vertical. Claro, los tipos eran unos necios, brutos, asesinos, no entendían por qué, decía, los tipos dijeron, es totalmente distinta la letra, no, es otra letra, no fue él, viste, de bruto, de no saber, porque eran eso, estos tipos no tenían conocimiento de nada, el único era Lofiego, que había estudiado medicina un poco, pero después todo el resto de la patota, bruto por demás, lo único que sabían era salvajemente matar y torturar gente. Entonces, bueno, encontraron los volantes, encontraron las armas, y eso fue, digamos, lo utilizado en cuanto al Consejo como prueba. Después, bueno, con los años, y hasta hace poco me estoy enterando de cosas que sucedieron en mi familia. Después, con el pasar del tiempo, los tipos estuvieron viviendo 3 días en mi casa. Yo vivía con mi vieja fue a vivir de mi hermana, o sea que chorearon cosas, se comieron todo, revolvieron todo. Bueno, anécdotas después de mis vecinos, cosas que me fui enterando de que hacían, que mientras estuvieron allí, cosas que me contaba mi hermana.
Claro, y después también esto, qué sé yo, ahora lo cuento, algo anecdótico. Yo tenía un maletín, ¿viste ese maletín de ejecutivo que va a ¡pic! Se abre? Bueno, lo había llenado de cosas que estudiaba en la tecnológica, de apuntes de la tecnológica. Y los tipos fueron, lo abrieron y encontraron los apuntes tecnológicos. Acá no hay nada. Y lo dejaron en un mueble, ¿viste? Así, como si fuera ahí, lo dejaron ahí arriba abierto. Y los tipos, los 3 días se lo pasaron acá, tocando, viendo, qué sé yo qué. Bueno, se fueron los tipos, qué sé yo qué, volvió mi vieja, qué sé yo, y agarró el maletín mi vieja. No sé qué tocó mi mamá, yo sabía. Hace así y se abre algo del maletín. Sale una serie de documentos, DNIs legales, de un montón de compañeros, que era de la parte de documentación de la organización, todas esas cosas que mi vieja los vio, empezó a llorar, estaba sola, no sabía qué hacer, agarró, la llamó, fue a la casa porque no había teléfono, la llamó a mi hermana, quemaron todo, hicieron pelota todo, que bueno, si hubiera sido esto visto por los tipos, bueno, no estaríamos acá vos y yo. Claro. Todos que estamos acá. Bueno, quería preguntarle Sí. De esos días que pasó de tortura, si puede contar algún detalle de eso. Sí. Y después quería preguntarle también si tiene algún amigo que no volvió a ver. Sí. Mirá, de la tortura, bueno, desde ya que es absolutamente desagradable, Sí. pero son momentos donde vos podés pensar y reflexionar. Por ejemplo, te golpean, te picanean, todas esas cosas en todas las partes del cuerpo. Y para picanearte te tiran agua, ¿viste? Para que se traslade la corriente. Entonces los tipos me tiraban agua. Y como eran tan brutos, decían, te estamos tirando ácido fluorhídrico, para que te quemes todo, qué sé yo qué. Y yo percibía que me estaban tirando con una botella agua. Yo soy químico. El ácido fluorhídrico no se puede quemar, no se puede poner en una botella de vidrio. ¿Ustedes vieron que los autos tienen puesto la patente? Que le ponen una cosita. Ese es el ácido fluorhídrico que come el vidrio. Por eso queda marcada la patente. Bueno, a ver, ¿qué te quiero decir? Era algo con lo cual los tipos pretendían psicológicamente torturarme, al cual a mí me pasaba de largo. No así la picana, te aclaro. No. Bueno, estuve los 7 días allí, muy mal. Estábamos, ya te digo, estuve colgado en determinado momento. Estuve con otro compañero, estábamos cerca. Y bueno, pero lo peor de todo es escuchar torturar. Vos cuando escuchás el sufrimiento de otra persona, por lo menos todo con los que he hablado, es algo muy estremecedor, muy horrible. Y hasta que, bueno, al cabo de los 7 días a mí me trasladan a unidades especiales, donde ahí no nos jodían, estábamos bien, estábamos encerrados, pero no nos jodían. Sí, compañeros que he conocido, que estábamos en la agrupación de la carne, del SWIFT, sí que no están, hay varios. ¿Qué se pasa por la cabeza en ese momento? Bueno, me imagino que miedo terrible. Miedo terrible. Pero, se pasa a la familia, Pasa por la familia, pasa, qué sé yo, pedí por Dios, no sé, por todo. Uno piensa, porque los tipos te amenazan con eso, vamos a traer a tu mamá, vamos a traer a tu hermana. Por ejemplo, mi hermano en ese momento estaba trabajando como telefonista en la jefatura. Era telefonista. Era un puesto que lo había heredado de mi papá. Mi viejo muere y fue a trabajar ahí. Yo caigo un lunes 24 de mayo. Al otro día, viste, era feriado, qué sé yo qué. El viernes anterior, por una cuestión de trabajo, mi hermano fue al servicio de informaciones. Lo fue a reputear a los tipos. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Porque le habrá roto la bola pidiéndole comunicación, no sé qué historia, lo fue a reputear. Cuando se enteran que mi hermano era ese que lo había ido a reputear, Freset en persona lo fue a buscar a su casa. Él estaba casado, vivía ahí.
estaba casado, lo traen, lo hacen pasar por acá, lo llevan, bueno, no sé, a 4 o 5 cuadras de acá, esta calle La Madrid. En aquel entonces, de calle La Madrid hasta Uriburu, era todo quinta. Había solamente una sola construcción en medio de eso. Bueno, lo llevan para allá, le hacen simulacro de fusilamiento, le dicen, bueno, qué había ido a hacer al servicio de informaciones, si me pasaba información a mí. Viste, mi hermano, nada que ver. Vos le hablaba de los montoneros y le decía, tenían que ponerlo preso a todos, por lo menos, viste. Bien reaccionario. Ahora cambió a lo largo de los años. Y cuando ya más le hicieron simulacro de fusilamiento, todas esas cosas, cuando terminan, viene Fesset y le dice, mirá, vos a partir de mañana te vas a trabajar a la oficina de teléfono de tribunales. Si yo te llego a ver pasar por la vereda de jefatura, te fusilo ahí nomás. Y fue así. No lo jodieron más. Cada tanto que hablamos con mi hermano, dice, bueno, che, la verdad que vos estuviste para la mierda. Dice, pero que a mí me hayan trasladado a tribunales, sinceramente hice una carrera laboral que estuvo muy bien. Mejoró porque los empleados públicos ahí siguen siendo tal cual, empiezan con un sueldo y terminan con un poquito de mejor categoría. No, él pudo hacer una buena carrera laboral. Terminó como judicial y todo eso. Pero bueno, anécdotas de ese momento de mierda. Sí, es un momento muy, muy difícil porque vos pensás en los compañeros que no tenés que nombrar, tenés que inventar. Porque yo que inventé, mira, a mí me pagaban, qué sé yo. Y a mí venía un fulano y me pagaba. Me daba plata, yo hacía las cosas, no alcanza la plata para vivir. Y vos te sostenés. Por suerte no cayó más nadie conmigo. Después en junio es cuando empiezan las grandes caídas, las grandes cosas y demás. Entonces, bueno, más o menos te sostenés en un argumento, en una cosa, no lo cambiás, no te equivocás, seguís con lo mismo. Bueno, 7 días, creo yo que los tipos dijeron, bueno, que ve un perejil pelotudo, vamos a ver si le hacemos un consejo de guerra, que sea ejemplo para la sociedad, lo condenamos bien condenado, lo sacamos por todos los medios y bueno, que se vaya a la cárcel. Creo yo que fue eso, porque yo no estuve en el servicio de informaciones posterior a esos 7 días, donde bueno, era terrible ahí, había muchísima gente, muchísima tortura, mataron gente allí con la tortura, hicieron atrocidades allí, ¿viste? Yo eso no lo viví. Estuve con Paco, que no me acuerdo del apellido, Paco y yo, escuchábamos, por ahí que torturaron a otro, escuchábamos a una chica que le decían cosas, que era francesa, y la francesa decía, yo francesa, no estaba como en el lugar de la tortura, estaba como en una oficina, yo francesa, sos de la Cuarta Internacional, venís acá con los comunistas, y la mina, que no sé qué habrá sido de su vida. Pero bueno, esas cosas se escuchan ahí. No comimos los 7 días. Al final, más o menos cerca del 7.º día, nos trajeron pan, que era pan duro también. Y Paco, que estaba al lado, nos trajeron agua y pan. Y el pan, como yo me imagino que, no sé si fracturado o qué, pero no podía comer el pan duro. No lo podía comer, me dolía muchísimo la mandíbula. Entonces Paco me dice, Juan Pablo, mojalo y comelo. Y a mí me toda la vida. Yo no te pongo nada en el mate cocido, en el café con leche, ni aunque vengan desgozando. Estaba en esa situación, no comí el pan mojado, pero bueno. ¿Hubo en algún momento de todos esos años que dijiste, no voy a volver a mi casa? ¿Lo pensaste en algún momento? A ver, no. Siempre uno piensa que para adelante. Siempre uno piensa para adelante, esperemos que la cosa cambie, que mejore, que esto no puede durar. Un poco por la historia de los golpes militares que hubo en Argentina, no fueron de tanto tiempo. Y bueno, a pesar de eso, pensábamos, sí, en volver. Sí. ¿Cómo fue la vuelta a casa? ¿Cómo fue de vuelta a la calle? Y la vuelta a casa, mirá, yo estaba en Devoto, estábamos bien.
estábamos todos juntos en el pabellón, qué sé yo, teníamos más comida, más comida que vos en todas las cárceles vos podés comprar. Hay una cantina que podés comprar. En Coronda lo único que compré es jabón La Perdiz y dentífrico, nada más. Ahí conocí el jamón La Perdiz que está ahora. En aquella época era verde. Y allí en Devoto podías comprar queso, fiambre y todas esas cosas. Y nos permitían jugar al básquet. Entonces yo estaba jugando al básquet también tipo 6 de la tarde y me llaman. Me dicen, venga para acá. Bueno, y empezó todo un proceso que, bueno, va a marcar las huellas digitales, va esto, lo otro, ¿viste? Y yo digo, uy, qué raro, estoy condenado. Pues ya en ese momento la justicia federal, la justicia militar me condenó 8 años y 7 meses. En marzo del 83 ya me había condenado la justicia federal a 10 años, o sea que estaba peor. Entonces yo no tenía perspectiva de salir para nada. Y me hacen tocar el pianito, a firmar un papel, ¿y esto para qué? Y sí, te vas, me dice. ¿Cómo que me voy? Sí, dice, te vas, dice, te salió la libertad condicional. ¿Viste? Yo digo, acá cagamos, ¿viste? Me dieron todas las cosas que tenía el día que caí preso. No sé, había andado de cárcel en cárcel, me dieron todo. El cinto, el pantalón, el pañuelo, no me acuerdo cómo se llama ese abrigo que tenía. Todas las cosas. Bueno, y te va, bueno, y te van abriendo puertas y va saliendo. Me abren la última puerta que da a la calle y había un patrullero. Yo lo primero que hice, quise volver para atrás. ¡Pum! Me sonó la puerta. No, te tenés que ir. Fui, ¿viste? Nadie se movió del patrullero, no había nadie. Sí les venía reclamando yo dinero, porque me largaban, eso sí, sin plata. Claro. Y sabía que mi vieja me había depositado plata. Entonces yo, bueno, ya iba pensando, me voy y no tengo plata. Fui a una de las ventanillas, tenían como unas ventanillas que atendían, qué sé yo, a los familiares o algo. Digo, mire, yo tengo plata acá, recién salgo. No, váyase. Bueno, entonces me crucé a un bar que había enfrente, que los bares fueron en aquel momento para nuestros familiares un reducto donde se juntaban, contaban su experiencia, sus cosas, se ayudaban y todo lo demás. Fui y dije, bueno, mire, yo salí en libertad, no tengo nada. Nosotros teníamos la consigna de, en el caso de salir en libertad, ir a Calle Libertad 150, ahí cerca del Congreso, donde estaban los familiares de un compañero que estaba condenado con consejo de guerra, abogado él, su papá había sido senador del Partido Justicialista por Misiones, pero en esa época estaban viviendo en Buenos Aires, que vayamos a la casa de él, que la madre sabía que, porque era un momento que estaban saliendo a cuentagota algunos, que si iba algún preso, que lo recibiera. Bueno, fue así que los tipos me dijeron, los del bar, me dieron plata, me dijeron, tomate tal colectivo y todo lo demás. Y andaba dando vueltas por Buenos Aires, ¿viste? Lo más increíble. Llegué a la casa esta, golpeé ahí, me recibieron. Para mí una casa muy rara, porque Pedro Ábalos era el compañero. Él tuvo poliomielitis infantil. Nació en el 55, que fue una época que hubo mucha poliomielitis, y andaba con los fierros, ¿viste? Para nosotros el rengo, ¿viste? Pero andaba con todos los fierros, todo eso, lo tenían al trote, pobre, pues la pasó recontra mal. Salió después, que yo estuve después trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y bueno, y su familia me recibió, y era una casa para mí rara, porque eran 4 pisos y en una era, qué sé yo, como el estar, otra era la cocina, bueno, era todo eso. Me invitaron a cenar pollo al horno con papas y ciruelas, y después, no me acuerdo quién de la casa, me mostró unas revistas de actualidad, todo eso, y dice, vamos a dar una vuelta. Y fuimos hasta la vereda del Congreso, ahí donde
cagan a palo a los viejos. Eso fue. Y ellos me dieron plata para pagarme el cole para venir a Rosario. Vine a Rosario con el Chevalier. Cuando yo caí preso no estaba la autopista Rosario-Buenos Aires. Ahí ya estaba, porque había pasado el Mundial. Y me bajé acá, en Oroño y Arijón. Yo vivía en Dorrego e Hilarión de la Quintana. Quintana es una cuadra más allá y 2 más allá está Dorrego. Y entonces empecé a caminar. Y en ese momento estaban haciendo la avenida Arijón más ancha. Yo la conocí finita, la dejé finita. Cuando vine estaba ancha. Pero la estaban construyendo. Claro. Estaban construyendo. Entonces dije, bueno, me bajo en Arijón y Oroño, tengo que caminar hasta Dorrego, no hay que pensar mucho, y vuelvo para el otro lado. Entonces iba caminando, pero pasaba pilas de tierra y todo lo demás. Llego a Dorrego y no conocía, no reconocía. Este no es Dorrego, no es, claro, habían pasado 7 años, más pilas de escombros, que no me dejaban seguir por Arijón. Entonces yo tuve la intención de seguir por Arijón, pero debí meterme un poco por Dorrego, doblaba, esquivaba la montaña y quería seguir, esa era mi intención. Cuando doblo, veo un paredón donde está una pintada que decía Montoneros, que sí, esa pintada la conocía, que estaba de antes de caer en cana. Bueno, esta es Dorrego, bueno, aunque no la reconozca, es Dorrego. Fui hasta Dorrego y ahí estaban todos mis vecinos esperándome. ¿Qué sucedió? No había teléfono en aquella época, no había mucha comunicación. Mi abogado defensor me había tramitado la libertad condicional por la justicia civil, pues yo tenía 10 años, yo me había llevado 7, entonces me dieron la libertad condicional y ellos me estaban esperando, sabían que iba a venir. En cualquier momento. Para colmo, viste que los teléfonos ahora empiezan todos, los fijos, hablemos de los fijos, con 4. Claro. Cuando yo caí, no empezaban con 4. El 4 fue una cuestión que se lo metieron los milicos por las comunicaciones en la época del Mundial. Entonces yo no tenía ningún teléfono de Rosario, ni sabía. Tampoco, desde esa casa me dijeron, pero no sabés de nadie. No sé de nadie. Claro, aparte no es que vos tenías, como acá, nosotros tenemos 2 o 3 teléfonos, tenemos el fijo, cada uno. No, había uno por manzana, si había. Así que yo no sabía que ya estaban todos anoticiados de que iba a salir y me estaban esperando mis vecinos, mis amigos, todo ahí en la puerta de casa. Fue muy lindo. Volver, encontrarlos. Volver a mi casa, dormir en mi cama. A los poquitos días hicimos todos los vecinos una comida ahí de mi vecino de enfrente. Sí, fue muy, muy lindo. Qué increíble. Ya para ir cerrando, ¿qué Sí. le dirías al joven de ahora, a esta actualidad de este país? Y esta actualidad que hoy está bastante difícil, el neoliberalismo ha logrado bastante éxito porque ha metido en nuestra sociedad y fundamentalmente en los jóvenes el individualismo. Yo me preocupo por mí, lo demás no me interesa, y nos generó una clase política que solamente se preocupa por hacer lo que puedo. No quiero ir un pasito más allá. Yo, por ejemplo, el gobierno de Néstor y Cristina, para mí tendría que haber profundizado ciertas cosas. Las leyes que hizo Martínez de Oz no fueron capaces de sacarlas, que son las leyes que generan toda esta patria financiera, esta timba financiera que vivimos hoy. Son las leyes que creó Martínez de Oz. Bueno, no hubo un gobierno democrático en estos 40 años de democracia que lo sacara. Y tuvo el pueblo movilizado y todo lo demás. Tendrían que haber hecho más. Tenemos una penetración de lo que es mercado de la droga, fundamentalmente acá en Rosario, pero también en todo el país, que eso profundiza ese individualismo, ese yo primero, y si te puedo hacer algo te pego un tiro, y los políticos que no han hecho lo suficiente. Yo milité toda mi vida democrática, he militado dentro del partido justicialismo, que iba a parar en esa interna, en el grupo especial del peronismo
en su momento el peronismo revolucionario, hoy participo de lo que es el movimiento Evita, fui de una agrupación sindical del movimiento Evita en ANSAFE, yo estuve trabajando en la Secretaría de Derechos Humanos de la Comisión Directiva de ANSAFE provincial. Siempre he estado participando, pero no logramos, digamos, hacer ese algo que transgreda, que vaya más allá. Por eso hoy los jóvenes los votan a Milei y mi generación le dice a un joven, che, pero mira que te van a sacar el aguinaldo, que te van a sacar las vacaciones, que te van a sacar la obra social, que te van a sacar... Flaco, hace 8 años que vengo trabajando así y vivo pedaleando y vivo arriba de la motito sin nada de eso. Entonces, los importantes conquistas que ha tenido el movimiento obrero, como vacaciones, aporte previsional y todo lo demás, a esa gente no le sirve, no le impacta la consigna. Seguramente el día de mañana que lo logremos tener, les va a servir. Pero no tuvo la política la lucidez para hacer que esos jóvenes, esa gran mayoría de jóvenes, puedan interpretar esto que estamos viviendo hoy. Yo creo que eso es lo que falta. A mí me interesa mucho que los jóvenes se comprometan, que los jóvenes hagan política, que es lo único que nos va a cambiar la sociedad, porque si no, esto que nos han enseñado del no te metas, no a la política, esto no va, han metido discursos que le han impreso en el subconsciente a la sociedad que lo dicen por decir, sin fundamentar. Eso es un poco lo que yo veo que nos encontramos hoy y que es necesario seguir profundizando, seguir dando discusiones, invitar a participar, de volver a hablar de memoria, verdad y justicia, que todo este gobierno negador que está viendo es muy lamentable. Han hecho barbaridades en cuanto a dejar en libertad a quienes fueron enjuiciados. Cualquier ladrón de gallina va preso 2 o 3 años y estos tipos que son genocidas comprobados, a ellos se los logró enjuiciar con la justicia de la sociedad argentina y los tipos los largan en libertad porque son viejitos. Hay tipos que son bastante jóvenes. Está el que se hizo la fiesta, que lo invitó a Palito Ortega a que le cante a los 50 años de su casamiento, invitó a no sé cuánto porque tenía la libertad en su casa. Bueno, eso no tiene que ser. La cárcel común para todos. No puede ser que estén dejando en libertad. Y se hablaba de que podía estar anunciando algún indulto el presidente. Espero que no, pero bueno, así estamos. Juan Pablo, muchísimas gracias, de verdad. Bueno. Muchas gracias por tu tiempo. Bien. Y bueno, me alegro que estés ahora contento, feliz en casa, como tiene que ser. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Señores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Dante Alighieri, en la Divina Comedia, reservaba el 7º círculo del infierno para los violentos, para todos aquellos que hicieran un daño a los demás mediante la fuerza. Y dentro de ese mismo recinto, sumergía en un río de sangre hirviente y nauseabunda cierto género de condenados, así descriptos por el poeta. Estos son los tiranos que vivieron de sangre y de rapiña. Aquí se lloran sus despiadadas faltas. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. Salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. No se trata, por supuesto, de revivir viejos slogans, como aquel de que la sangre derramada no será negociada, que sirvió para justificar tantas atrocidades.
No se trata ahora de negociar nada, porque nada se está negociando. Se trata simplemente de que a partir del respeto por la vida y el sufrimiento de cualquier ser humano, restauremos entre nosotros el culto por la vida. A partir de ese juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Se dispone personal policial desaloje la sala. Desaloje la sala, personal policial. Se dispone un orden de intervención. Señores de pie, por favor, silencio en la sala.